pasar a la siguiente pregunta, que es las medidas de confinamiento, ¿cómo impactan las condiciones laborales de las mujeres que son madres? Y bueno, yo creo que esto es una pregunta súper importante y más por la situación de emergencia sanitaria que nos encontramos. Entonces, para ello, pues, no sé si Andrea nos quieras ayudar con tus conocimientos y también decirte que para todos nosotros eres maestra por la gran variedad de conocimientos que tienes, no importa el grado, sino la experiencia profesional. Ahí está, activado mi micrófono. Muchas gracias. Bueno, hay quizás tres grandes escenarios para las mujeres y las mujeres que son madres y trabajan, ¿no? El primero es enfrentar toda una serie de ola de despidos que está habiendo, no solamente en México, repito, esto es un fenómeno derivado de la pandemia y del impacto que está teniendo el COVID. Muchos gobiernos, como el nuestro, han dictaminado el cierre de sectores no esenciales. Entonces, la suspensión del trabajo ha implicado de facto o bien el despido para muchas mujeres madres o bien la reducción de los salarios, ¿no? Que es lo que está sucediendo en parte del sector formal. Aquí hay que distinguir también lo que pasa con las mujeres que se emplean en el sector formal y las mujeres que se emplean en el sector informal. Esto es muy importante verlo porque, digamos, tenemos en México el 56.3% de la población que se dedica o que obtienen una remuneración del sector informal y dentro del sector informal, digamos, el 70% de las mujeres que trabajan lo hacen dentro del sector informal. Es una cantidad de mujeres impresionantes quienes están dentro de este sector de la economía y que particularmente ahora no tienen las medidas necesarias o el apoyo institucional necesario para enfrentar la situación del confinamiento o del resguardo voluntario que ha dictaminado el gobierno. Porque sencillamente gran parte del sector informal opera al día. Es decir, si no trabajan, si no laboran el día de hoy, no hay cómo sostener la alimentación y toda una serie de condiciones básicas necesarias para proveer a la familia. Muchas de las mujeres que trabajan también son mujeres proveedoras, las proveedoras principales de sus familias. Entonces, esta parte es muy importante. No tenemos una política en México actualmente enfocada hacia las personas que trabajan en el sector informal. Esto es algo como, por ejemplo, una renta básica universal que sustituye el ingreso que están dejando de percibir las personas del sector informal. Y como ya digo, esto tiene un impacto particularmente fuerte dentro de las mujeres que son madres, porque están perdiendo la posibilidad de tener un ingreso para alimentar a sus familias. Esto es por la parte del análisis del sector informal. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el sector formal de la economía, que bueno, básicamente, aunque es menor que la parte del sector informal, también, digamos, hay cientos de mujeres que siguen trabajando o siguen operando la economía, las que están trabajando en el sector o los sectores llamados esenciales. Aquí hay que distinguir particularmente la participación de las mujeres en el trabajo del sector salud. A nivel mundial tienen una representación del 70%, ¿no? Las mujeres que trabajan o que son personal sanitario son el 70% del total. En México el 79% de las personas que son... que se dedican a la enfermería son mujeres, muchas de ellas también madres. O sea, tenemos a muchas madres que siguen trabajando en la primera línea de atención frente al COVID-19, con todo el riesgo que esto implica para sus familias, para sus hijos, el riesgo de los contagios, etcétera, ¿no? Luego ahí sí, el sector formal es muy amplio, digamos, pero hay ciertos trabajos que llamamos trabajos feminizados de la economía, ¿no? Aquí destaca, por ejemplo, el trabajo de las mujeres que hacen en maquila. En el país tenemos 3 millones de personas que trabajan en la industria maquiladora de exportación, aunque la mayoría del sector manufacturero está considerado como no esencial, digamos, ciertamente hay muchas maquilas que se han negado a parar operaciones exponiendo la vida de las personas trabajadoras, particularmente las mujeres, porque de nuevo, o sea, este es un sector feminizado de la economía, ¿no? Y luego está todo lo que tiene que ver con el trabajo del hogar no remunerado, perdón, las personas que trabajan en casa, ¿no?
que se enfrentan a esta dificultad del reconocimiento de la relación laboral per se, y tenemos esta típica frase de estereotipo de son como de la familia, entonces, bueno, que se vaya a la casa, pero no les pagan el salario, entonces todas esas mujeres que hacen trabajo del hogar no remunerado, que están teniendo que ahorita no tienen cómo trabajar, pues tienen dificultades para mantener a la familia, ¿no? Y finalmente, así muy rápido, solamente como para ir cerrando esta parte, me gustaría destacar todo lo que pasa en relación a las mujeres que sí están pudiendo trabajar desde casa, que sí están haciendo el resguardo voluntario dentro de sus hogares y para las cuales la sobrecarga de trabajo se ha incrementado. Esto en gran medida es porque en principio hay que entender que el confinamiento profundiza una desigualdad que ya tenemos existente o preexistente respecto a las tareas del hogar y del cuidado. Somos las mujeres quienes tradicionalmente se nos ha sido asignado socialmente el rol del cuidado de los niños, del cuidado de las personas ancianas, del cuidado de las personas con discapacidad y de cualquier persona que dependa de otro ser humano para subsistir y existir. Pero además también las mujeres que trabajamos, las mujeres trabajadoras, las mujeres que somos madres, además, tenemos una sobrecarga de trabajo en relación a poder y esta dificultad tan grande que hay para conciliar todo el tema del trabajo productivo, de la esfera productiva, que yo hablaba hace un momento, con la parte reproductiva, ¿no? Que son todas estas tareas del hogar. Entonces tenemos a muchas mujeres que desde casa están trabajando sin condiciones para hacerlo, atendiendo, digamos, la cocina, el lavado de ropa, el cuidado de los niños, las tareas de la SEP, que ahora los niños están teniendo que hacer las tareas vía televisión y al mismo tiempo trabajar sin condiciones para hacerlo. Entonces, habría que también en este punto abrir a debate todo el tema de las implicaciones del teletrabajo y cómo esto para las mujeres trabajadoras tiene una implicación que es mucho más alta cuando son madres y mucho más en relación a los padres, ¿no? Entonces tenemos como esta parte más social donde en el espacio de la casa, si es que hay un espacio para poder trabajar, generalmente se dedica o se confina el hombre en él, ¿no? O sea, si hay una especie de estudio, una especie de esquina donde haya alguien que se pueda sentar a trabajar con determinada tranquilidad, es el hombre de la casa quien asume ese espacio mientras la mujer tiene que tener como sus herramientas de trabajo, ahora sí que su computadora quizás hasta en la cocina mientras está ahí atendiendo cosas, mientras está con los niños. Entonces, hay una serie de implicaciones de riesgos psicosociales que trae esto encima. O sea, no nada más es hablar de una sobrecarga de trabajo, sino de los riesgos psicosociales que trae con esto, ¿no? El fenómeno del burnout, por ejemplo, que le conocemos como cerebro quemado, cuando una mujer tiene un agotamiento extremo por la sobrecarga de trabajo. Entonces hay varios temas ahí, pero me voy a quedar hasta aquí. No sé si mi colega quiera complementar. Sí, le voy a dar el uso de la palabra ahora a la doctora Elizabeth, no sin antes hacer una aclaración que debido a ciertas fallas técnicas perdimos un momento en la transmisión en Facebook, pero recordarles que la respuesta que nos ha dado Andrea ha sido a la pregunta, ¿las medidas de confinamiento cómo impactan en las condiciones laborales en las mujeres que son madres? Y claro, ella nos resaltó el aspecto formal e informal y en este último es donde las mujeres lo están realmente padeciendo. Así como el trabajo en casa, cómo es que está afectando también a las mujeres, no solamente por la carga de trabajo que ahora es doble, la doméstica y la que tienen que hacer para cumplir con ese trabajo de oficina, podría decirse, sino que ahora también hay una fuerte carga emocional y psicológica y esto también va a tener repercusiones importantes en la sociedad. Bueno, ahora después de este pequeño recuento, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Elizabeth por si quiere agregar algo. Gracias, Mónica. Bueno, a mí solamente me gustaría agregar algo muy corto en el sentido de que efectivamente es representa como tal esta contingencia un problema de sobretrabajo, digamos, o doble jornada para algunas mujeres que normalmente, o digamos, su actividad se ve en esta circunstancia, pero aumenta en mayor medida al estar confinadas. Pero para ello sería importante resaltar el tema de las guarderías con las que cuenta el IMSS. Aproximadamente el IMSS cuenta con 1,417 guarderías
y estas se encargan precisamente de cuidar a los niños en el tiempo en el que los padres están laborando. En este aspecto, el IMSS ha emitido un comunicado en el cual avisa o notifica que las unidades de guarderías con las que cuenta no han sido suspendidas. Entonces, esto sería un importante dato para todas aquellas madres que están haciendo teletrabajo. Pueden todavía contar con este servicio. Sin embargo, en el caso de que no quieran, por lo mismo de que están haciendo teletrabajo y optan por no salir para nada y dejar a sus hijos con ellas, deben de notificar a las guarderías que se van a quedar con sus hijos, ¿no? Haciendo home office y quedando al cuidado de ellos. Para las personas que decidan estar o llevar a sus hijos, perdón, a estas guarderías, pues se están tomando medidas de condiciones de salud. Entre ellas son la etapa de reforzamiento estricto de los filtros sanitarios, como el ingreso. También se debe de verificar el estado de salud de cada uno de los menores para que se cerciore de que no tengan síntomas de enfermedad respiratoria o temperatura también. Eso es algo muy importante porque puede evitar contagios, ¿no? entre los menores, y esto, pues como bien saben, implica como tal una propagación en cadena. A lo mejor alguno de los padres sí trabaja fuera, contrae el virus, contagia al pequeño, el pequeño se va a la guardería y bueno, en fin. Eso es lo que me gustaría complementar solamente para esta pregunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Elizabeth, y una aportación muy importante, sobre todo para tener presente esta situación de las guarderías, el cuidado de los menores y también tomar las medidas necesarias para evitar, como usted nos lo ha dicho, pues un contagio en cadena y que podría salir pues contraproducente a la situación en la que nos encontramos. Me voy a permitir, sí, Andrea, ¿gustas decir algo? Quisiera agregar una parte que me parece importante. Usualmente cuando hablamos del tema de maternidad en el ámbito laboral, solamente lo acotamos a la fase del embarazo, de las mujeres que están embarazadas y los derechos de las mujeres embarazadas, las protecciones que nos otorga la ley, pero hay que tener muy claro que en la defensa de los derechos laborales de las mujeres que trabajan, de las mujeres que son madres, la maternidad se extiende más allá del embarazo. Entonces, hay una serie de condiciones y dificultades que enfrentan las mujeres madres que trabajan más allá del embarazo, ¿no? Cuando los niños son pequeños, quizás vamos a poder seguir hablando de esto, pero quería anotarlo bien y hacer esa aclaración desde ahora para poder extender más la discusión. Oh, pues muchísimas gracias, Andrea. Y sí que es cierto que nada más nos estamos enfocando, a veces creemos que la maternidad únicamente se reduce a ese proceso de la gestación, pero va más allá, incluso cuando pues el niño ya está pues en una cierta edad, sigue necesitando cuidados y es importante también resaltar la labor de las mujeres que están al tanto de ellos. Muchísimas gracias, Andrea, por la precisión y aportación. Voy a permitirme seguir haciendo la siguiente pregunta que va relacionada con alguna que he visto hecha por el público y es, ¿qué consecuencias ha traído la emergencia sanitaria y cómo afecta las prestaciones de las mujeres embarazadas? Para ello, no sé si Andrea o la doctora Elizabeth quieran tomar la primera aportación. Bueno, a mí me gustaría tomar la primera aportación. Yo considero que, bueno, esta pregunta es muy interesante porque tiene muchas connotaciones. Podemos decir que las consecuencias pueden ser bastantes, pero particularmente yo veo dos consecuencias graves que ha traído esta emergencia sanitaria y podría dividirlas en despidos injustificados y en la suspensión de la relación laboral sin goce de sueldo y la baja del seguro social. En ambos casos se perjudica en su totalidad las prestaciones en especie y económicas. También los pagos periódicos para cubrir la falta de ingresos en los lapsos pre y postnatal. Y también, es muy importante, sería la interrupción de las semanas de cotización en la seguridad social. Entonces, en el caso de la suspensión laboral sin goce de sueldo y baja de seguro social,
representa una violación a los derechos laborales de la mujer, entonces, bueno, de la mujer trabajadora, ya que de acuerdo a lo establecido por los artículos 168 y 175, penúltimo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres embarazadas y las madres en periodo de lactancia no están obligadas a prestar sus servicios. Pero bueno, ellas sí tienen derecho a recibir un salario, prestaciones y demás derechos. Esto lo vinculamos también con lo que nos establece el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establece que se debe de pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, pero esto no puede exceder de un mes. Entonces aquí también presenta la ley alguna, de cierta forma, complicación, porque en estos momentos ya rebasamos ese mes. No es no siempre se va a determinar cuánto tiempo va a durar una contingencia sanitaria. Entonces ya lo estamos viviendo en este momento. Pero también por otro lado, tenemos también el tema de que si no tienen ingresos o bueno, no tienen forma de pagar los empleadores, pues también ahí se ven en una situación, digamos, difícil. A grandes rasgos, considero que las repercusiones como consecuencia de la emergencia sanitaria son el detrimento económico y físico, en donde el más importante hasta ahora sería el físico, ya que al buscar otra fuente de ingresos para el sustento, la mujer embarazada pues pone en riesgo su salud y también la de sus hijos, porque, bueno, perdón, la de su hijo, al estar expuesto al contagio del COVID. Es una realidad que también me gustaría resaltar, que las mujeres en estado de gravidez no siempre están aseguradas, entonces este es un gran problema, ya que de todas formas están expuestas, no es necesariamente que tengan la seguridad social y al final sufren una rescisión, y ya no cuentan con esto. Entonces, hay mujeres embarazadas que no cuentan con la seguridad social y pues como tal, el COVID vino a perjudicar esa estabilidad que pudieran haber tenido en algún momento. Estas son las posibles, bueno, las dos consecuencias graves que yo veo. Por mi parte es todo. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Antes de continuar, nada más les quiero recordar a los que nos están sintonizando que pues hagan preguntas, escríbanlas en nuestras diferentes redes sociales y pues al final nos tomaremos unos minutos para responderlas y atenderlas o claro, irlas concatenando con las que ya tenemos previstas. Un punto nada más aquí que me gustaría hacer una aclaración, si la doctora Elizabeth me puede ayudar. En cuanto a lo que establece el artículo, y se me hizo muy interesante lo que mencionó, el artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaración de contingencia sanitaria, las mujeres no van a tener detrimento de sus prestaciones, salarios y derechos, pero a la vez se estaría configurando en el supuesto que da el artículo 429, fracción cuarta de la ley de la materia. Esto quiere decir, entonces ellas tendrían derecho a recibir únicamente el salario mínimo general por 30 días o sería el salario integrado. Sí, mira, en este caso podríamos ver una laguna de ley, ¿no? Porque sí resulta contradictorio, efectivamente. En este caso de contingencia, y se están respetando como tal los derechos de las trabajadoras en estado de gravidez. Entonces, lo que tendría que establecerse para ellas es el tema de la seguridad social, ¿no? Las prestaciones que marca la ley del Seguro Social, de acuerdo al artículo 168, que determina la Ley Federal del Trabajo. En el caso del artículo 429, fracción cuarta, hice mención de ello porque, bueno, es importante resaltar que el 168 nos lleva al 429. O sea, necesariamente este artículo nos lleva ahí. Pero al tratarse de un derecho humano, recordemos también esta parte, ¿no? En el que, ¿qué ley prevalece?
sobre otra. Entonces, en este caso, al ser un derecho humano el tema de la maternidad, entonces sería, digamos, tendría más peso el percibir las prestaciones que otorga el seguro de maternidad. Sí, no sé si con esto... Sí, pues muchísimas gracias. A mí me ha quedado, no sé si Andrea, ¿quieres agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor? Y yo, la verdad, aquí en esta parte difiero absolutamente de lo que dice mi colega, en el sentido de que lo decretado en el Diario Oficial de la Federación, lo estoy buscando pero no lo encuentro ahorita en este mismo momento, pero bueno, lo decretado por la Secretaría de Salud y las demás autoridades sanitarias en la materia, es que las mujeres embarazadas y en este estado, mujeres en lactancia también, deben de ir a casa, aunque trabajen en sectores esenciales, con el salario íntegro. O sea, no estamos en el supuesto que marca la ley, efectivamente, como ella lo dice bien, no estamos, hay un vacío legal en el sentido de que no estamos en el supuesto que marca la ley sobre contingencia laboral, sanitaria, perdón. Aquí hay como, creo que ha sido como de las discusiones más amplias desde que todo esto comenzó, porque justamente el decreto habla de una emergencia y no de una contingencia, y esto se presta a un debate de interpretación. Sin embargo, creo que sí es importante ver que debe de prevalecer lo que en mejores condiciones deje a las personas trabajadoras, ¿no? Que prevalezca el mayor derecho. Entonces, en este sentido, la misma Profedet ha sacado y actualizado constantemente distintos manuales de cómo se va a operar y a aterrizar el tema de las medidas que ha estado dictando la autoridad sanitaria, y en ellas se establece no una reducción de salario mínimo por 30 días para las mujeres embarazadas, sino el resguardo domiciliario con las condiciones íntegras en las que estaban trabajando de manera normal y habitual. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje muy bien sobre la mesa, porque si hay mujeres que nos están embarazadas, que nos están escuchando, o personas que conozcan a otras mujeres embarazadas, hay que tener en cuenta que esto debe ser así y que este es el derecho por el cual tenemos que luchar, que se cumpla en la práctica, ¿no? Que los patrones asuman íntegramente las condiciones salariales y de trabajo que tenían las mujeres para que puedan hacer el resguardo en casa. Ok, pues sí, muchas gracias, Andrea, y creo que es importante la precisión que nos haces, porque es diferente, pues las palabras que han sido utilizadas como emergencia o contingencia, y si nos vamos a la literalidad de la ley, pues no estaríamos configurando sobre la de contingencia sanitaria, y las consecuencias jurídicas que genera son diferentes. Sin embargo, pues creo que este llamado que también hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en concatenación con la Profedet, para que pues antes de todo pues lleguemos a una negociación, hagamos también un ejercicio de negociación entre ambas partes, trabajadores y empleadores, y pues yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Vi por ahí que creo que Elizabeth, ¿querías agregar algo más? Sí, no, lo que pasa es que me gustaría aclarar, Andrea, yo sí mencioné que se debe dar prioridad a las prestaciones que señala la ley del Seguro Social, entonces sí se les tiene que pagar el 100% del salario. Creo que hubo una confusión por ahí, pero yo sí me reitero, sí mencioné que se les debe de pagar completamente. Solamente mencioné esta parte que señala la Ley Federal del Trabajo, pero que no sería aplicable como tal a las mujeres trabajadoras en estado de puerperio. O sea, no. Por eso mencionaba priorizar la calidad de derecho humano, y que está por encima de la ley secundaria, ¿no? Que sería la Ley Federal del Trabajo. Ya, solo eso. Ok, muchas gracias, chicas. ¿Les parece si continuamos con la siguiente pregunta? Que tengo una aquí que nos han hecho desde Facebook, que nos siguen, y dice, ¿qué derechos adicionales tiene una mujer que ha sido injustificadamente despedida para reclamar ante la autoridad laboral? Y bueno, también si esto nos puede llevar a la respuesta de la siguiente pregunta, de un caso que dice, en mi caso, no me pagaron hace 9 años mi incapacidad por maternidad, por no cumplir las semanas cotizadas al embarazarme. ¿Esto fue correctamente aplicado? Bueno, creo que para ello la doctora Elizabeth, que es la especialista en esta rama de seguridad social, nos podría ayudar. Doctora, si nos puede
ayuda, Sí, por favor. gracias. Bueno, pues en este caso, evidentemente se trata de una violación a sus derechos de la seguridad social que no han sido reconocidos. La vía para impugnar esta violación es a través de una demanda promovida ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre todo para el reconocimiento. No sé si me podrías repetir porque creo que no me quedó muy claro. ¿No le reconocieron sus semanas de cotización o fue que no le dieron seguridad social? Dice, por no cumplir las semanas cotizadas, en mi caso no Ujú. me pagaron hace 9 años mi incapacidad por Ah, ok. maternidad, por no cumplir las semanas cotizadas. ¿Eso fue correctamente Ok. contado? No sabemos aquí cuántas fueron las semanas que ella tenía, pero bueno, también la ley del Seguro Social nos señala que debe de cumplir con un mínimo de semanas de cotización para poder acceder a, este, a este seguro, ¿no? Como tal a la seguridad social, que son 30 semanas de cotización semanales en el periodo de 12 meses. Si no se cumple esta medida, se puede acudir al acuerdo 196, que fue en el año 2005, en donde la persona que no cumpla con las 30 cotizaciones semanales tiene la opción de solicitar, digamos, una atención, pero debe de tener por lo menos en el último año 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas anteriores a la fecha, es decir, que se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos para poder solicitarla. Si ella ya lleva 9 años, pues entonces ha perdido esa conservación de derechos. Para poder haber hecho valer esta condición, su periodo de conservación de derechos era por 2 meses, o en total 8 semanas. Pero al no tenerlas, pues no tiene como tal esa, digamos, no tiene esa posibilidad y tendría que demandarlo. Ok, Gracias. pues muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, si les parece, voy a pasar a la siguiente pregunta. Andy, ¿quieres mencionar algo al respecto o nos pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Pasamos, ok. Bueno, hay una pregunta que creo me voy a saltar de las que tenemos, porque esta misma da lugar a otra que nos están haciendo pues en el público. Dice, em, ¿en qué consiste, cómo se obtiene la licencia para maternidad durante esta emergencia sanitaria? Y también la voy a concatenar con la que dice, si podríamos abordar un poco acerca de la licencia de paternidad también y de maternidad. Para ello, pues, dejo abierto a cualquiera de ustedes dos especialistas, la que quiera tomar la pregunta. Ok, gracias. Bueno, yo la voy a tomar. Antes de iniciar este trámite de licencia de maternidad se deben de tomar en cuenta algunos puntos, ¿no? En concreto, primero que se haya cubierto por lo menos lo que mencionaba hace un momento, las 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio de maternidad. También que se haya certificado la condición de embarazo por el instituto y la fecha probable del parto. Y finalmente, que la asegurada no ejecute un trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. Esto es para tener derecho a percibir el subsidio de maternidad. Y digamos que la forma práctica, en la práctica, ¿cómo se obtiene esta licencia de maternidad? Pues primero se debe de completar una solicitud. Ahora por el tema del COVID, bueno, también ya lo habían implementado antes, todos los servicios ya son digitales en el IMSS, se tiene la opción de acudir de manera directa, pero en estos momentos puede completarse vía electrónica. Esta solicitud, una vez que se haya completado, también tiene que tener una revisión médica la asegurada y en ese momento los médicos van a certificar el estado de gravidez. Una vez que se tenga el certificado del estado de gravidez, se va a recibir un certificado único de incapacidad por maternidad por 84 días, el cual debe ser tramitado entre la semana 34 y 38 de la gestación. Esta será enviada a su vez a
a la asegurada vía correo electrónico y bueno, esta asegurada cuando reciba ese mail lo debe de reenviar a su jefe o empleador para que éste a su vez confirme la incapacidad al instituto, en el cual determine que la persona está imposibilitada para laborar. Y finalmente, pues la asegurada va a recibir el pago del subsidio, pero únicamente por medio de una cuenta bancaria que previamente debe ser ingresada en la cuenta clave del instituto, a nombre de la asegurada, para que el propio instituto pueda hacer el depósito. Entonces, esta es una forma muy práctica que ahora ofrece el Seguro Social y sobre todo ante la contingencia sanitaria lo que se busca es que la madre se exponga lo menos posible estando saliendo y además proporciona la oportunidad de que este trámite, si va a ser presencial, el llevar alguna documentación o demás, o medicamento en su caso, puede hacerlo un familiar, puede hacerlo también un amigo o sí, alguien cercano a la asegurada, siempre y cuando lleve los documentos que identifican esa calidad, número de seguridad social, INE, identificación. Y bueno, eso sería como tal el trámite para obtener la licencia de maternidad. Habían hecho otra pregunta, pero no la recuerdo. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro que sí, Eli. Bueno, nada más sí. agregar a lo que nos acabas de decir que la Secretaría de Salud el pasado 12 de abril ha publicado una serie de lineamientos en el portal que creo que sería importante que los que nos están viendo, nos escuchen, pues lo revisen y sobre todo para las personas que se encuentran en esta situación, también que la propia Secretaría de Salud tiene un plan que abarca de abril a junio y ello para atender estas situaciones. De hecho, se tienen 260,000 eventos obstétricos en el país aproximados que ya están calculados que se puedan llevar a cabo, así como dar atención a 1,150,000 consultas de control prenatal y casi 200,000 consultas durante el periodo de puerperio. Creo que pues es importante que se conozcan también, así como los demás lineamientos en los que ahonda la Secretaría de Salud en ese comunicado, y también pues que revisen el portal de la Secretaría en el que habla sobre la incapacidad en línea, que ahora pues todos estos servicios tecnológicos nos están ayudando bastante. Para continuar con la pregunta que había hecho en un inicio y creo que las estoy bombardeando un poco, chicas, no es que las acelere, pero vamos un poquito con el tiempo. Es la siguiente, que si nos pueden hablar sobre el tema de la licencia de paternidad y maternidad. O sea, ahorita hablar también como desde la otra postura, una licencia de paternidad. Si nos puedes ayudar, Eli. Gracias. Sí, gracias. Bueno, esta es una medida que se ha tomado para que haya equidad de género. Sobre todo está relacionado con esa parte, pero hay condiciones, siempre y cuando el trabajador, bueno, el asegurado en este caso, tenga, bueno, debe de tener, me estoy confundiendo con el servicio de guarderías, estaba pensando en eso, no sé por qué, pero bueno, hago mención de esto primero. En el caso del servicio de guarderías, para no perder la idea, los trabajadores que tengan a su cargo la custodia, la patria potestad de los hijos, son quienes tendrán, sí tendrán derecho a esta prestación, siempre y cuando la justifiquen. Ahora sí, en cuanto a la licencia, sí, también se les ha otorgado a ellos la posibilidad de convivir con sus hijos. Sobre todo esto es relacionado, como lo mencionaba, con la equidad de género, porque al final del día también la relación hijo-padre es muy importante. Es parte del núcleo familiar tener la integración de ambos progenitores, y esa es la tendencia, digamos, es la justificación que toman además para haber hecho esta reforma. No sé si quieras agregar algo más, Andrea. Sí, yo sí, la verdad es que es interesante que mencionas el tema de la equidad de género para justificar el tema del permiso de paternidad, pero yo creo que queda súper corto, o sea, ponerle una etiqueta tan grande a 5 días de permiso de paternidad que están en la ley.
en la Ciudad de México se tienen 15, ¿no? Mientras las mujeres tienen 60 días. Entonces, volvemos aquí al mismo tema con el que problematicé en un inicio de esta discusión. Las labores de cuidado están enfocadas y asociadas socialmente a las mujeres y a los cuerpos feminizados, ¿no? Entonces, estamos por un lado hablando de que recargamos estas responsabilidades en las mujeres porque solo damos 5 días de paternidad, de permiso de paternidad a los padres cuando podrían y deberían de tener el mismo tiempo para asumir las labores de cuidado de los hijos e hijas, de los hijes en la casa, ¿no? Esto en general nos vuelve a poner una sobrecarga de trabajo, de mayor jornada para las mujeres trabajadoras en la casa, ¿no? Que ahora mismo con el tema de la pandemia, ya decía yo, las familias están desbordadas porque no pueden atender las demandas de trabajo productivo y encargarse al mismo tiempo de las tareas y los deberes de los niños y de las demandas emocionales incluso que ellos puedan tener, ¿no? Es interesante también aquí mencionar cómo si bien la contratación colectiva, para no hablar nada más del tema del derecho individual, que corresponde a la parte de paternidad y maternidad, en teoría la negociación colectiva está pensada para superar los derechos que nos da, ese piso de derechos que nos da la Ley Federal del Trabajo y la normativa en materia de derechos humanos laborales en el país. Sin embargo, también es muy interesante ver cómo estas demandas están súper abandonadas, incluso aún por las representaciones sindicales. Esto obedece también a otro tipo de cuestiones, ¿no? Sabemos que la tasa de sindicalización en el país es realmente muy baja, ronda el 8%, formalmente hablando. Si lo trasladáramos a un análisis real de la sindicalización con el montón de contratos colectivos de protección patronal que tenemos, pues es prácticamente incipiente la sindicalización que tenemos. Pero menciono esto porque justamente el año pasado con un par de colegas hicimos una investigación en el sector textil donde hicimos un análisis de 68 contratos colectivos de este sector que yo mencionaba ya, es un sector de la economía de trabajo feminizado, donde mayormente se emplean las mujeres, y de todos esos contratos, nada más el 4% mencionaban el derecho de la maternidad, mientras el 96% sí tenían incluido el derecho de la paternidad, ¿no? Obviamente, el hecho de que no mencionen el derecho de la maternidad no lo suprime porque está en la ley, ¿no? Pero es interesante ver cómo las demandas están absolutamente abandonadas, incluso aún dentro de la vida colectiva de las personas trabajadoras, ¿no? Pongo esto a discusión un poco también porque debemos de trabajar mucho más activamente por presionar a nuestras representaciones sindicales en que pongan sobre el papel en nuestros contratos colectivos los derechos que tenemos sobre maternidad y paternidad y en la medida de lo posible ampliarlos, ¿no? Ampliarlos mucho más allá y equiparar de verdad esta licencia que tienen las mujeres con la licencia que deberían de tener los hombres. Y digo, no para hacer fiesta ni mucho menos, sino más bien para asumir las labores de cuidado que deben de ser compartidas. Ok, pues muchísimas gracias, Andy. Y yo creo que sí, es un trabajo que debemos empezar, no únicamente para ver una licencia de unos cuantos días, sino una licencia que realmente pues nos ayude también con el cuidado de los menores, ¿no? Aquí quiero agregar una información que me parece importante y si bien todavía nos falta avanzar muchísimo en el tema de esta equidad de género y que también los padres asuman un rol como un papel importante para el cuidado de los menores. El año pasado, en la Ley Federal del Trabajo, se agregó bis que habla sobre una licencia que se da para aquellas menores que tienen problemas de cualquier tipo de cáncer, en el que les dan una licencia que puede ser de 1 a 28 días, tanto puede ser que la solicite el padre o la madre, no ambos al mismo tiempo, sino puede ser uno u otro, pero pues me parece que en esta situación pues está contemplando precisamente lo que tú nos habías dicho, ¿no? El cuidado de los hijos, no solamente es en ese momento en el que se está gestando o a los cuantos meses, sino debe de hacerse cargo en todo momento y aún más en una situación, pues claro, también de enfermedad. Ambos son responsables, padre y madre. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, si les parece, para que el tiempo no sea nuestro peor enemigo. Y esta creo que va un poco más enfocada a ti, Andy, si nos puedes ayudar. Bueno, si nos puedes hablar en qué consiste, ya nos has dicho un poco sobre la doble jornada, pero también quisiera
cómo se manifiesta la discriminación hacia las mujeres que son madres y cuáles son los medios que se tienen para hacer frente pues a una situación de esta naturaleza, porque ahora lo estamos viendo también, se ve muchísimo reflejado, pero siempre ha sido un problema con el que hay que estar pues atendiendo. ¿Nos puedes ayudar, Andy? Perdón, estaba silenciando mi micrófono. Quisiera hablar de 3 conceptos clave que, que hay que empezar a problematizar para ver cómo superarlos, ¿no? El primero es algo que las personas que estudiamos el mundo laboral, particularmente con un enfoque de género, llamamos el piso pegajoso. Es una expresión que hace alusión a las dificultades que tenemos las mujeres trabajadoras para despegarnos de la base y buscar tener mejores condiciones, mejores salarios, mejores ingresos, mejores puestos. Básicamente es cuando las mujeres nos quedamos estancadas en puestos de trabajo de menor cualificación o menor calificación. Este tipo de empleos se caracterizan, por ejemplo, por tener una baja calidad, por ser trabajos a medio tiempo, a menudo son trabajos informales con salarios bajos, y muchas mujeres quedamos atrapadas, digamos, en esta esfera del piso pegajoso, en gran parte porque este tipo de trabajos de menos calificación o de medio tiempo o con inseguridad e inestabilidad nos permiten conciliar mejor las labores que socialmente nos son asignadas dentro de la casa. Esto es particularmente importante para las mujeres que son madres. Y si bien, bueno, podemos decir que hace mucho más de medio siglo las mujeres empezamos a integrarnos de manera masiva al mercado laboral, a ocuparnos en oficinas, en tiendas, en espacios públicos, contrario a lo que ha ocurrido con los hombres, por ejemplo, ellos no se han integrado al trabajo de la casa, ¿no? Vemos que los hombres no han tenido este desbordamiento hacia las labores del hogar, de la misma forma en que nosotros nos hemos integrado al mercado laboral productivo. Aquí enfrentamos otro término de estudio que le llamamos las paredes de cristal, que es cuando las mujeres en realidad hemos medianamente logrado soltarnos de ese piso pegajoso del que yo ya hablaba. Conseguimos estudiar, conseguimos un trabajo que nos permite ascender hasta cierto nivel o hasta cierto escalafón, pero esos escalafones siguen siendo reproduciendo, digamos, la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, cuando las mujeres trabajadoras que son madres mayormente consiguen despegarse de ese piso de pegajoso, entonces empiezan a enfrentar este fenómeno de las paredes de cristal, donde los únicos puestos que pueden o aspirar a tener son recursos humanos, finanzas, administrativos, todo esto que reproduce en la parte productiva el trabajo reproductivo, es decir, esas tareas de volver a cuidar, digamos, de los centros de trabajo, desde los recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres en estas, digamos, posiciones, si bien hemos logrado medianamente ascender, seguimos teniendo limitaciones o un escaso margen para poder tomar decisiones. Mientras los hombres, por ejemplo, ocupan puestos de investigación, de desarrollo, de pérdida de ganancias, de cómo gestionar las ganancias en las empresas. Entonces, aquí estamos hablando de una discriminación per se en términos prácticos. ¿Por qué pasa o por qué podemos vincular estos fenómenos con el tema de la maternidad? Porque básicamente muchas de las empresas o de los espacios laborales condicionan los ascensos a las mujeres con el tema estrictamente vinculados con la maternidad, ¿no? Ahora es menos, pero en un pasado no tan lejano, todavía veíamos como uno de los requisitos para el ascenso era no tener hijos, por ejemplo, porque se asume que una persona que no tiene esa como dependencia, que mayormente somos las mujeres madres, pues no va a estar pidiendo permisos para salir a las juntas de los niños, no va a estar pidiendo permiso para irlos a recoger a la escuela. Entonces, los hombres tienen muchas mayores facilidades para poder ascender en sus carreras profesionales al no tener todas estas cargas relacionadas con el trabajo. Si bien ahora se acostumbra menos que eso directamente se ponga, porque además está violentando nuestros derechos y implícitamente nos somete a una condición de discriminación, aunque no está puesto, generalmente los hombres siguen teniendo estos privilegios en los ascensos, ¿no? Ahora, imaginemos, digamos, los escenarios en que las mujeres trabajadoras logramos superar todos estos obstáculos anteriores de los que yo ya hablaba, del piso pegajoso, de las paredes de cristal. Entonces, usualmente, digamos, cuando logramos ascender en nuestra carrera profesional, estudiar,
tener mejores condiciones, enfrentamos otro fenómeno del que hablamos o que se cataloga como techo de cristal, que es una serie de barreras también invisibles que impiden que las mujeres asciendan en puestos jerárquicos de mayor decisión dentro de la escala organizacional de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, vemos estas escenas famosas en el sector privado donde todos los consejeros ejecutivos de los consejos de administración de las empresas son todos hombres, mayormente. Por ahí vemos fotos con una o dos mujeres. Entonces, podemos empezar a ascender y entonces el discurso o la narrativa en el mundo laboral es no, ya no hay discriminación para las mujeres, pero sin embargo, tenemos esta imposibilidad de poder acceder a los puestos de mayor decisión. Es muy interesante porque, por ejemplo, las pocas mujeres que hablamos de que han logrado romper esa barrera de cristal o ese techo de cristal, también suelen acceder a puestos que reproducen esa división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde van las mujeres que logran ser secretarias de algo, secretarias estatales o ministras de algún puesto? Bueno, pues van a esas tareas que usualmente son relacionadas con lo que haríamos las mujeres en esferas no productivas, sino reproductivas. ¿A qué me refiero? Pues van a ministerios de salud, ministerios de educación, todas esas labores que de nuevo reproducen este estereotipo de lo que socialmente podemos hacer las mujeres. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos cuidar, sabemos enseñar a los niños a hacer la tarea. Bueno, pues si logras romper el techo de cristal, a ese tipo de puestos puedes aspirar. Pero si hablamos, por ejemplo, de ministerios o secretarías de industria, de economía, de ciencia y tecnología, ¿quiénes están ahí? De nuevo, son los varones trabajadores quienes logran ascender a esos puestos de mayor decisión, ¿no? Aunado a esto también, esta serie de discriminaciones que en el campo formal enfrentamos las mujeres trabajadoras y con mayor medida las mujeres que son madres, tenemos todo un tema de la brecha salarial, ¿no? En México, en promedio, las mujeres ganamos 34% menos que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Esto es interesante porque las brechas salariales entre hombres y mujeres son mucho más acentuadas mientras la pirámide se va encogiendo, digamos. En la base de la pirámide de los sectores productivos, las mujeres suelen tener menos disparidad salarial, mientras que cuando las mujeres vamos ascendiendo y rompiendo esas barreras, esas 3 estadías de las que yo ya les hablaba, las disparidades salariales se van incrementando y agudizando, ¿no? De nuevo, esto hay que estar siempre relacionándolo con un tema del cuidado y de las labores que tienen la maternidad o la implicación de la maternidad para las mujeres que quieren seguir trabajando. Pareciera que la sociedad ya no nos obliga a escoger entre trabajo o maternidad, pero en términos prácticos sí es mucho más difícil poder seguir trabajando para las mujeres que son madres, ¿no? De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan un trabajo de cuidados no remunerados mucho más alto que los hombres. Estamos hablando de 3.2 veces más tiempo del que los hombres dedican a estas labores. Estos son más o menos las mujeres en promedio a nivel mundial, digamos, estamos hablando de 4 horas 25 minutos al día frente a 2 horas y 23 minutos que dedican los hombres al día, ¿no? Parece menor la cifra, pero si lo multiplicáramos e hiciéramos un ejercicio de pensar en una jornada laboral de 8 horas, este trabajo del hogar no remunerado implica 201 días de trabajo en total para las mujeres al año. Y para los hombres solamente son 63 días, ¿no? Entonces, eso trae consecuencias directas en la esfera productiva, no solamente para limitaciones y una serie de discriminaciones para poder ascender en nuestra carrera profesional, sino incluso sostener la vida en el mercado productivo, ¿no? Hay que mencionar también que este trabajo no remunerado sí tiene una contribución económica en las cuentas nacionales de nuestros países. El INEGI, por ejemplo, estima que para 2019 el valor económico del trabajo no remunerado que realizan mayormente las mujeres o los cuerpos feminizados son un equivalente a 5 billones de pesos. Eso es más o menos el 23% del Producto Interno Bruto. O sea, no es poca cosa lo que las mujeres estamos aportando a la economía de este país haciendo este trabajo. Me bueno, quedo hasta pues, muchísimas gracias, Andrea, por los datos, por tan completa
respuesta y realmente porque has tomado y tocado un tema que sigue siendo sensible. Sí, hay que reconocerlo. En pleno siglo XXI sigue habiendo brechas, sigue habiendo diferencias importantes y también en la cuestión del trabajo. Uno de los 9 ejes que ha tomado la reforma laboral y que yo espero de verdad ansiosamente que se ponga en práctica y que realmente se cumpla es establecer esta equidad de género, también implementar nuevos medios para combatir todo ese acoso laboral, la discriminación y realmente garantizar todos los derechos que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución y pues también en la Ley del Seguro Social o la Seguridad Social, porque creo que muchas veces nos quedamos con todos los derechos y los conocemos, pero no sabemos realmente cómo aplicarlos o no tenemos medios que nos garanticen su efectividad, ¿no? Y muchísimas gracias por ese punto que nos has tocado. Voy a regresar un poco más rápido con Elizabeth para que ya vamos en la... ¿Mande, perdón? Perdón, solo una precisión Claro. para que no vaya a quedar la confusión. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo establecen paridad, no establecen paridad o equidad de género, sino proporcionalidad de género. Proporcionalidad de Son género. dos términos diferentes para la audiencia. Sería interesante que más adelante tuviéramos una mesa de reforma laboral. Solo no quisiera que quedara como esta información, porque son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de equidad de género o de paridad de género, hablamos de una representación del 50 y 50, ¿no? 50% hombres y 50% mujeres. Cuando hablamos de proporcionalidad de género, estamos hablando de que las representaciones tienen que obedecer a su base trabajadora. Esto es, si en un centro de trabajo tienes una plantilla laboral de 100 personas y 30 son mujeres y el otro 70 son hombres, entonces tu representación sindical tendría que ser proporcional a lo que tu base trabajadora es. No habría una sobrerepresentación si dijéramos equidad y 50-50, ¿no? Entonces esto es un tema mucho más amplio, pero solo quería precisarlo para no dejar esta información ahí en el aire. Así que ya, ahora sí, perdón. No, muchísimas gracias, Andy, y sobre todo que haces esa diferencia de palabras que muchas veces nosotros erróneamente los utilizamos como sinónimos. Lo que nos ha ocurrido ahora con emergencia y contingencia y realmente son palabras totalmente diferentes y tienen consecuencias jurídicas distintas. Bueno, voy a pasar ahora un poco más con una pregunta que tenemos por acá y si les parece, para que después den sus conclusiones, respondemos esta pregunta, den sus conclusiones y veamos si hay alguna otra cuestión ahí importante. ¿Qué pasa cuando no alcanzan las semanas cotizadas? ¿El patrón responde? Y también, Eli, si nos quieres comentar o ahondar un poco más acerca de la licencia de paternidad, cómo puedo extenderla, te lo agradecería muchísimo. Sí, bueno, al respecto ya lo había mencionado, emitieron un acuerdo en 2005, el acuerdo 196, en el que se puede, si no se cuentan con las 30 cotizaciones semanales, se puede acceder a este derecho siempre y cuando se tengan 8 semanas ininterrumpidas, anteriores a la baja. No me gustaría abundar más en esto, ya lo habíamos comentado. Y ahora, de acuerdo con lo del tema de ampliar la licencia de paternidad, bueno, ahí yo sí difiero a lo que había comentado mi compañera, Andrea, porque la justificación de dar tantos días, o bueno, tantas semanas, los 42 días o los 84 ahora que los dan completos, que se disfrutan previos al alumbramiento y posteriores, tienen la justificación precisamente por el desgaste físico que presenta la mujer. Entonces, yo creo que no habría una justificación suficiente para otorgarles a los padres la licencia por esos días, ¿no? O sea, al menos por los 42 días posteriores para la convivencia con el bebé. Yo creo que no se podría justificar, dado que la razón de ser es precisamente la recuperación física de la madre. Ahora, para la ayuda, digamos también, digamos, ¿qué tanto tiempo necesita en lo que crece el bebé y todo? La mamá es la que se hace cargo, ¿no? Digamos, con esos 42 días posteriores. Pero tenemos también el tema de las guarderías, que las guarderías reciben posteriormente al bebé precisamente con este cuidado, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que
si la asegurada, pero vamos a hablar en el supuesto de que es asegurada, no de beneficiaria, porque ahí es otro tema distinto, porque la beneficiaria como tal pues no tendría el seguro de guarderías. Bueno, hablamos del tema de aseguradas. Las aseguradas como tal, entonces, tienen esa posibilidad posterior, tener la ayuda por parte del instituto para el cuidado de los hijos hasta los 4 años. Entonces, digamos que en ese periodo la mamá puede hacerse cargo del bebé por un tiempo y la división de las tareas puede darse cuando el padre salga del trabajo. Entonces, a lo mejor, si se puede dar ese cuidado, digamos, extensivo, el permiso a lo mejor no 5 días, pero a lo mejor puede extenderse a 2 semanas. Pero sí, ahí no creo que sería lo más conveniente porque también crea una carga para el mismo instituto. Ay, perdón, creo que ya se van a escuchar los golpes aquí que tengo aquí al lado. Bueno, entonces, en ese punto me gustaría solamente resaltar eso. Lo que menciona también Andy, con lo que yo coincido, es que ahí ya no hay una equidad, sino hay una proporcionalidad. Entonces, agregando ese punto, ubicándolo, digamos, en este sentido, pues no existe una equidad, pero sí una proporcionalidad a las necesidades propias de cada una de las personas. Somos diferentes. Al final del día, siempre queremos buscar esa equidad, pero físicamente los hombres y las mujeres somos distintos y las necesidades son también distintas. Lo que implica como tal el tener tener a un hijo es un desgaste físico enorme, ¿no? Es la justificación. No sé, había otra pregunta, ya hablamos lo de la licencia, cómo se agregaría. Me gustaría también tratar un poquito de lo que acaba de hablar Andrea acerca de la doble jornada y los efectos jurídicos que tiene. Entonces, para ello, la especial condición en que se coloca uno de los cónyuges, habitualmente que son las mujeres, al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de algunas de las necesidades de los menores de edad, y además hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, eso es lo que se ha denominado como tal doble jornada. Y generalmente afecta a las mujeres, sobre todo en nuestro país. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es lo que se espera de ella. Es decir, que cumpla con la responsabilidad primaria, que son sus obligaciones tradicionales, es decir, la casa y la familia, sin disminuir significativamente su rendimiento laboral. Nos comentaban también, en estos momentos hay personas que trabajan, el teletrabajo como tal, pero también la hacen de maestras, y también tienen, sí, porque están con el tema de las tareas de los hijos y aparte las labores del hogar. Entonces, son 3 actividades en una, que implica como tal un sobreesfuerzo en la mujer que debe realizarlo, porque asume todas estas cargas físicas y mentales en estos trabajos. Les digo, ahora con la contingencia se ha agregado uno más, ¿no? El ayudar a los pequeños con las tareas. Y bueno, esto es, a la madre en estos momentos pues se le exige que cumpla mediante un esfuerzo con esta doble jornada y las labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de la crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y castigándosele también, por decirlo así, por no cumplir ese rol. Muchas veces también existe esta parte digamos, de discriminación, no sería discriminación, se me fue la palabra, pero es mal vista, digamos, en términos coloquiales, si no cumple con algunas de estas tareas, ¿no? Que implica como tal este rol. Y en estos casos, a la madre se le exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que lleva incluso a considerar normas, normalmente ciertas conductas estereotipadas de la exigencia de los roles de género. Como tal, yo no vería aquí un efecto jurídico en materia laboral, porque los efectos jurídicos que implican la doble jornada, yo las llevaría más a un tema civil. ¿Por qué? Porque las implicaciones, como tal, digamos, en materia familiar, civil o familiar, el hecho de que la mujer
se quede o que haga la labor del hogar implica como tal un trabajo extra. Entonces, dado que ella no se ha podido desarrollar profesionalmente por llevar a cabo esas tareas del hogar, entonces puede tener inclusive alguna compensación por parte del cónyuge, bueno, excónyuge en un caso de divorcio. Es un ejemplo que puedo dar. Entonces, ahí es en donde, pero ahí donde puedo dar un efecto jurídico que puede tener esta doble jornada. Pero en los casos de cuestiones laborales no encontraría como tal un efecto jurídico. Bueno, yo me quedo hasta aquí. No sé si hay alguna otra pregunta dentro de esto. Yo antes de pasar a otra pregunta, quisiera como acotar un par de cosas que creo que sí serían importantes. La primera es que quizás sería bueno empezar a movernos del discurso de decir que los hombres ayudan a las mujeres a las labores de cuidado, porque estamos de nuevo cargando la responsabilidad única del cuidado y de la crianza sobre las mujeres. O sea, los hombres que se hacen cargo del cuidado y de la crianza no ayudan, hacen sus responsabilidades en términos prácticos. Y esto sí es problemático, no solamente en un sentido simbólico, sino en un sentido jurídico. Quienes tienen ahora mismo el acceso a las guarderías, a los servicios de guarderías, son las mujeres trabajadoras y los padres no. O sea, de hecho, en 2018 hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual otorgó un amparo a un trabajador para que pudiera inscribir a la guardería al IMSS. Entonces, estamos acotando los derechos de las guarderías a las mujeres trabajadoras mientras estamos negando que los hombres trabajadores puedan registrar a sus hijos en las guarderías. ¿Por qué? Porque socialmente estamos de nuevo reproduciendo este discurso donde las responsables del cuidado de los hijos son las mujeres trabajadoras y no los hombres. Entonces, sí es importante mencionarlo porque no nada más se queda en el campo de lo simbólico, como yo lo digo, sino también pasa al campo de lo jurídico y de cómo normamos los efectos sociales, ¿no? Seguramente por ahí es muy probable que en Facebook o en los comentarios que no he podido ver de Zoom, vaya a surgir alguien que me diga que estos son estereotipos, que cada vez más hay hombres que participan en la crianza y en el cuidado. Y sí, muy bien, maravilloso. Felicidades a todos los hombres que se involucran. Nos da muchísimo gusto a las mujeres que lo hagan. Sin embargo, no son estereotipos. O sea, vuelvo a las estadísticas que acabo de mencionar. Las mujeres dedicamos 201 días de trabajo de cuidados, mientras los hombres solamente 63. O sea, 63 días de trabajo al año si lo convirtiéramos en jornada laboral. Entonces, quiere decir, sí hacen labores de cuidado, pero esto para nada son implicaciones igualitarias, ni se han involucrado de la misma forma que las mujeres. Entonces, qué bueno, reconocemos a todos los hombres que cumplen con sus responsabilidades, de nuevo insisto, no es que ayudan, cumplen con sus responsabilidades al interior de los hogares y con la crianza de los hijos, pero esto todavía es insuficiente como para hablar de que la situación se ha revertido o que esta brecha de desigualdad no existe. Ok, pues muchísimas gracias, Andy, por tu precisión y sobre todo porque tenemos que ir hacia un discurso en el que ambos, hombres y mujeres, tengamos una participación y que realmente pues coadyuvemos dentro de nuestras posibilidades y también asumir nuestras responsabilidades para la crianza de los hijos. Si les parece, voy a hacer la última pregunta para después pasar a las conclusiones, que me interesaría mucho que pudiéramos cerrar a tiempo nuestro foro antes de que pues nuestro peor enemigo nos persiga. Esta va para Elizabeth y es la siguiente. Aquí la tengo. Si la mamá asegurada cumple con las 30 semanas y 8 inmediatas, pero es despedida y la dan de baja del IMSS, ¿puede acceder al seguro de maternidad sin empleo o el seguro depende del vínculo laboral? Creo que es una pregunta muy importante. Gracias. Sí, Andy. gracias. Claro que sí es una pregunta muy importante porque muchas veces se tiene la idea de que una vez que nos dan de baja del seguro social se acaba todo. Pues no, en este caso tenemos el tema de conservación de derechos y precisamente el tema es que una vez que haya sido dada de baja, tiene todavía 2 meses para conservar ese derecho. Bueno, ¿qué nos da estos 2 meses? Estos 2, obviamente, pues no va a tener
en 2 meses al bebé, ¿verdad? Y dependiendo también de los meses que lleve la persona, bueno, la asegurada o la trabajadora, perdón. Entonces, esos 2 meses le dan la posibilidad a la asegurada o de conseguir otro trabajo o también la opción de incorporarse, de continuar de manera voluntaria al régimen obligatorio y con ello puede tener acceso a la seguridad social y enteramente pues seguir, seguir con esta parte de obtener las prestaciones que otorga el seguro de maternidad. Esa sería una alternativa. Digamos que la persona, si no se ve, digamos, no tiene no tiene otro trabajo, no continúa de manera voluntaria, pues entonces sí será difícil que se le reconozca esta parte, digamos, esos 2 meses de, de, este, de conservación de derechos, pues no es suficiente para cubrirlo. Pero sí hay solución. Ok, ya, eso sería todo. Pues muchas gracias, sobre todo pues informarnos, de hacernos conocedores de que realmente se hace extensiva esta protección y bueno, creo que era una pregunta bastante ad hoc para el tema del día de hoy. Si les parece, chicas, si pasamos a las conclusiones, no sin antes recordarles a los que nos siguen y nos están sintonizando que muchas también de las preguntas que están haciendo en las redes sociales las contestaremos, nos daremos el tiempo, pero estamos tomando las que van relacionadas más al tema de hoy. Bueno, les dejo en libertad de palabra, ya sea Andy o Elizabeth, tienen 1 minuto y medio para darnos sus conclusiones. Gracias, chicas. Andy, por favor. No, por favor, tú primero, de verdad. Ok, bueno. A mí me gustaría concluir diciendo que la cobertura de los seguros que contempla la seguridad social en nuestro país está necesariamente ligados a la condición de empleo formal. Pero, bueno, por ello el acceso al mismo depende de diversos factores, de los cuales no voy a abundar porque me dieron solamente 1 minuto y medio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno de los problemas iniciales a los que se enfrentan las trabajadoras en estado de gravidez es precisamente la falta de inscripción al Seguro Social, ya sea como asegurada o como esposa o concubina del asegurado o pensionado. Este problema se incrementa en estos momentos, ya que por la contingencia sanitaria, trabajos formales e informales se han visto afectados. Entonces, esto ha representado una inestabilidad económica tremenda. Ahora bien, viendo el lado positivo, la normatividad está protegiendo la condición de mujer embarazada y permite que ésta se ausente del centro de trabajo en casos de contingencia sanitaria y también les da facilidades para el trámite de la incapacidad por maternidad, como lo es tramitarlo en línea, ya lo he mencionado, o a través de algún familiar, amigo, conocido. También considero que debe reconocerse el esfuerzo que están haciendo los administrativos y todo el personal del sector salud por tomar las medidas pertinentes, separando la atención del alumbramiento de los pacientes que ingresan por COVID-19, así como facilitar también la atención a las mujeres embarazadas. Fíjense que en concreto podría mencionar en la delegación Tlaxcala del IMSS, sí están haciendo esa separación, inclusive otra unidad específica para atender a pacientes del primer nivel y tomando en cuenta también a las personas, bueno, a las mujeres embarazadas. Y por otro lado, sí tienen en otra clínica divididos. Y yo creo que esto se está dando a nivel nacional, es parte de las estrategias, entonces digamos que se está dando un gran esfuerzo por parte del sector salud para mantener ese orden. Yo creo que hay cuestiones que no se van a solucionar en este momento, como la inestabilidad en el empleo, y al contrario pueden incrementar un poco más digamos, ese defecto que traemos, ¿no? Arrastrando desde hace mucho tiempo esa deficiencia. Pero de la medida de lo posible o de lo que está en
nuestras manos, bueno, nuestras manos, en las manos del gobierno en turno, pues es que están tomando estas medidas de la mejor manera y con lo que se tiene. Desafortunadamente también hay mucha deficiencia, pero bueno, por mi parte sería todo. Quiero agradecer a todos el haberme permitido estar con ustedes esta tarde y escuchar las cosas que he dicho, ¿no? Espero no haber desinformado más o informado. Bueno, No, ok, muchísimas gracias. gracias, Eli. Muchísimas gracias por tu conclusión. Y claro que no nos hacen desinformado, al contrario, nos tenemos que aprender todo lo que nos has dicho hoy y ponernos también a revisar y a seguir estudiando. Andy, te doy la palabra rápidamente para que nos ilustres. Sí, yo pues primero súper agradecida por la invitación y por poder compartir esta mesa con la colega Eli, que me parece que en su ámbito de acción es brillante y que complementa todas las carencias en mi análisis. Así que muchísimas gracias por la paciencia para mis dos colegas que me acompañan aquí en la mesa. Y luego, bueno, hablar que yo creo que dos ideas básicas para mi cierre. Lo primero es que en términos generales, sí creo que necesitaríamos repensar el sistema productivo con una mirada que transversalice las necesidades de género o un enfoque de género, que desafíe el orden social tal cual como lo conocemos ahora. O sea, está súper probado ahora más en estos tiempos de emergencia que el sistema capitalista tiene graves problemas en lo social y pues si planteamos un nuevo orden de esta naturaleza, sería bueno hacerlo desde una visión anticapitalista, antipatriarcal y una serie de otras cosas, que claro, es un análisis mucho más amplio y puede ser mucho más difícil. Si lo pudiéramos aterrizar quizás en este contexto específico de emergencia, yo diría que la respuesta siempre es y será y deberá ser colectiva y necesariamente pasa por estar organizados. O sea, las soluciones no van a venir de la acción individual que podamos tener, por mucha solidaridad que podamos manifestar y empatía con otras personas trabajadoras, otras mujeres trabajadoras que al final entre nosotras siempre somos las que tejemos las redes, no va a ser suficiente para salir de esta cuestión, ¿no? Entonces aquí plantearía un par de ideas básicas. Primero es que es necesario y urgente demandar al gobierno una renta básica universal, demandarlo desde nuestros espacios individuales, desde nuestros espacios colectivos, si estamos organizados, si contamos con una representación sindical, empujarle activamente por demandar esto al gobierno, porque va a ser una de las cosas que nos permita salir de la grave crisis económica que se viene encima. Y después también creo que hace falta trabajar mucho más activamente por una justicia social que comience desde casa con la redistribución de las tareas de cuidado y del hogar, y que podamos en este sentido, digamos, hacer que las organizaciones de los trabajadores jueguen un rol mucho más protagónico del que están teniendo hasta ahora, ¿no? Quizás, y me parece también importante volver a mencionar con una idea con la que abrí esto al principio, y es que la maternidad se extiende mucho más allá del embarazo y hay una serie de barreras y dificultades que las mujeres que son madres y trabajan enfrentan, las cuales ya me referí anteriormente, y creo que si bien la legislación nacional contempla algunas de ellas, todavía es insuficiente y precarios los derechos que tenemos para contrarrestar esta discriminación estructural a la que nos enfrentamos las mujeres madres trabajadoras. Y bueno, finalmente decir que creo yo que la aspiración siempre tiene que ser hacia más, ¿no? Fijarnos en otros referentes, que el momento de crisis nos haga ver esas otras cosas o nuevos derechos que podemos tener y aspirar. Yo entiendo que Eli dice que no está de acuerdo con el tema de la maternidad, del permiso de maternidad y paternidad paritario, pero por otro lado tenemos a países que lo han hecho excelentemente bien, como Noruega, que tiene 4 semanas de permiso de paternidad y ha reducido otros problemas estructurales de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí y un poco por ahí también pensar que este momento de crisis, donde vemos mucho más la carga de trabajo las mujeres, que podemos hacerlo desde el confinamiento,
nos lleve a presionar por una mejor regulación del trabajo en casa, del teletrabajo, porque lo que hay actualmente, que quizás también sea tema de discusión de otra mesa, es insuficiente para poder delimitar esta esfera de lo público que es nuestro trabajo, digamos, con nuestra esfera privada, que es la atención de las necesidades familiares. Entonces, urge por ahí un poco pensar todo esto para poder avanzar hacia una sociedad mucho más justa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues damos por terminada la mesa del día de hoy, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron, a las mujeres y hombres trabajadoras y sobre todo pues a las mujeres, estas últimas que también cumplen un rol importante como madres, ya sea que estén embarazadas o bien cuidando a muchos de esos niños que son a veces un poco latosos. Pues agradezco también a los que nos han seguido y recordarles que Colaborando está disponible en las redes sociales y los invito a mantenerse informados. La siguiente mesa, recuerden que es el próximo 22 de mayo. Y también quiero agradecer a nuestros, aparte de ustedes, mis magníficas ponentes que hoy el día nos han dejado ilustradas, pues también a nuestros compañeros hombres de Colaborando que estuvieron detrás de este trabajo y que también pues merecen un reconocimiento. No sin antes pedirles que nos regalen una sonrisa el día de hoy, se vayan muy contentos y sigan estudiando y trabajando para seguir sacando esta sociedad adelante. Muchas gracias por todo y por sintonizarnos. Adiós. No se ve, pero bueno, bye. Gracias. Gracias. Gracias.